Ya. ¿Ya? Sí. Entonces, bueno, habíamos quedado que en el daño tisular de los tractos hemorrágicos, resulta que ese daño hace que haya una inflamación. Y esa inflamación pues hace que haya liberación de interleucina 6, de prostaglandina E2, y lo que vamos a tener es la interleucina 1 beta activa. Pero antes de que pase eso, algo muy importante es esto. Ese daño tisular, ese daño tisular por los tractos hemorrágicos y la destrucción del endotelio, del daño tisular, perdón, lo que hace es que activa a este NLRP3. ¿Eso qué es? Es un receptor citoplasmático que está dentro de los macrófagos. ¿Qué macrófagos? Pues los macrófagos de Kupffer, eso lo preguntó mucho Víctor, que cuáles eran los macrófagos que estaban en el hígado. Entonces son los de Kupffer, los de Kupffer, perdón. Kupffer. Entonces, cuando este se activa, forma un inflasoma. ¿Qué es un inflasoma? Es un complejo proteico simplemente. Y ese lo que va a hacer es que activa a esta caspasa 1, y esa caspasa 1 coge la interleucina 1 beta y la activa y la pone en 1 beta activa, que ella es de carácter anorexigénico. Entonces ya aquí, cuando ya tenemos la interleucina 1 beta activa, ella lo que hace es que se va a unir a los receptores de las neuronas sensoriales periféricas, que pueden ser las vagales, trigeminales, espinales, y ellas se van a despolarizar para poder enviar la señalización proinflamatoria al sistema nervioso central. Pero antes de llegar al sistema nervioso central, pues esas neuronas que se activaron, lo que van a hacer es que van a ir al núcleo del tracto solitario. Este NTS significa núcleo del tracto solitario. Entonces, y en el área postrema, este AP significa área postrema. También en el nervio vago y en el tronco encefálico, o sea, son como las partes donde va a suceder esto. Y entonces resulta que estas regiones, las que acabé de nombrar anteriormente, se activan. Y cuando se activan, expresan que es el CFOS. ¿Qué es el CFOS? Un marcador de activación neuronal. Y entonces después lo que pasa es que ese NTS, que es núcleo del tracto solitario, hace que se libere glutamato. Sabemos que el glutamato es un neurotransmisor de tipo excitatorio, entonces ese lo que hace es que haya una señal, hace que envíe la señal inflamatoria hacia el hipotálamo. Entonces aquí pues pasan dos cosas, ¿no? Una, por el lado de las prostaglandinas E2, que lo que hacen es que van a unos receptores que son los EP. Este EP es un receptor. Van a los receptores EP. No sé si quieren ahora que coloque ahí receptor, como para que. Por favor. Por si las moscas. Van a ser receptores EP, ¿dónde? El núcleo del tracto solitario. También es que no coloqué la palabra porque era muy larga, pero si quieren la coloco, también, que es el núcleo paraventricular del hipotálamo, el PO, que es el área preóptica, y el arco hipotalámico. Y eso lo que va a hacer es que afecten a unas neuronas que regulan el apetito, y eso por ese lado me genera la inapetencia. Por el lado de la interleucina 1 beta, ella atraviesa la barrera hematoencefálica, que es esta barrera hematoencefálica, pero bueno, por si señor tiene más detalle, ella la atraviesa a través de unas áreas que son más permeables, denominadas eminencia media, o sea, pues justo aquí el sitio donde ella la atraviesa. Eso no está ahí, pero bueno. Entonces, cuando ella ya llega allá, ella lo que va a hacer es que activa a las células endoteliales, a las células de la microglía y a los macrófagos. Y esto lo que va a hacer es que va a estimular a estas POM, que son estas, son unas neuronas.
Son las neuronas del propio melano cortina. Y esto está ubicado en el núcleo arqueado, pues, del hipotálamo. ¿Esto qué significa? Bueno, están ubicadas ahí y entonces hay una liberación de esto. Y por cierto, esto significa, no lo tengo. Bueno, ahora lo busco y lo pongo. Significa, libera este y libera este también. Y esos, no, sí los tengo. Sí tengo que son, pero no sé, las ciclas no las coloqué. Ellos dos son unos péptidos anorexigénicos. Entonces, eso hace que las neuronas que expresan este significa el neuropéptido Y, las inactiva. Y entonces, por ese lado, pues también me genera la inapetencia. ¿Qué más? Bueno. La anemia la hizo ella, así que no sabría explicarla. Vámonos para la diarrea y la ictericia. Bueno, entonces tenemos aquí otra vez la parte del daño tisular. Ese daño tisular, pues como yo les decía ahora, se genera por las espinas que están en el tegumento del parásito. También esto es importante, la ventosa oral y ventral. Ellos tienen unas ventosas oral, pues obviamente es la de la boca, y la otra que son mediante las cuales ellos se fijan también como al tejido y también con el cual hacen este daño mecánico. Entonces, resulta que cuando ellos llegan al conducto biliar, que es donde ellos como que ya se van a alojar, es como el sitio seguro de ellos, ¿no? Y ellos ahí se van a alimentar ahí no está, creo que no está, no está. Ellos ahí se van a alimentar de sangre, bilis, linfa y tejido. Y ellos usan captepsinas, la captepsina L que digiere la hemoglobina. Eso tampoco está ahí en el mapa. Ahí lo que va a pasar es que se va a generar una respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria busca dos cosas: reparar el daño y eliminar al parásito. Se van a activar pues células inflamatorias, eso tampoco está ahí porque no nunca acababa, como los macrófagos que ahorita les dije que eran las de Kupfer. Se van a activar fibroblastos, neutrófilos, se va a liberar más interleucina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, y entonces es que esto no, porque lo que pasa es que ahí se va a generar un estrés oxidativo por todo ese daño y demás, y eso va a ocasionar más lesión celular, porque ese estrés oxidativo pues va a dañar a las células, pero resulta que estos berracos parásitos pueden... Espérame, me perdí. ¿Dónde está la flecha, Paula? No, pero es que esto no está en el mapa. Entonces resulta que esos parásitos como que pueden generar, ¿cómo es que se llamaba eso? Antioxidantes para protegerse del estrés oxidativo, pero la célula sí baila. Entonces, el cuerpo trata de eliminarlo de esa forma, pero solamente termina dañándose a sí mismo porque pues ellos no les pasa nada. Entonces resulta que cuando ellos ya están aquí en el conducto biliar, como les dije, hay un reclutamiento de fibroblastos generando una fibrosis, porque, o sea, el cuerpo trata como de reparar ese daño. Entonces, hay fibrosis en los canalículos, y esa fibrosis, bueno, metaplasia. Eso lo nombró Ana, y esa metaplasia es cuando, si no estoy mal, si no me equivoco, igual revisan, porque yo pues, también puedo salir con cosas que ni al caso. Creo que la metaplasia es cuando se cambia una célula madura por otra célula madura, pero de la misma línea. Entonces, digamos, si tú vas a cambiar epitelio, lo cambias por otro epitelio. Y si vas a cambiar, por ejemplo, una célula del mesénquima, pues lo cambias por otra célula del mesénquima. Mesénquima, si no estoy mal,
es como cuando son huesos, cartílago y demás. Entonces aquí lo que hace es que hace ese cambio porque este tejido se dañó, entonces es cuando se empieza a formar toda esa fibrosis canalicular. Entonces, la fibrosis lo que genera son dos cosas, colestasis y colangitis. Colestasis es una reducción del flujo, hay un éstasis, o sea, es más poquito la cantidad de bilis que va a liberar, ¿no? Y colangitis es la inflamación de los conductos biliares. Entonces, estas dos cosas me van a provocar que haya una obstrucción biliar. Esa obstrucción biliar va a ser pues dentro de la bilis, pues sabemos que uno de los componentes son la bilirrubina conjugada. La bilirrubina conjugada quiere decir que es soluble en agua, si no estoy mal, porque la que no es conjugada creo que es insoluble, no me acuerdo muy bien esa parte. Entonces, entonces resulta que esto, o sea, va a haber esta obstrucción, esto se va a retener y entonces la presión, la presión intrabiliar vence la resistencia de las uniones estrechas. Ahí hay algo que tengo en el mapa, que no lo puse ahí, y es que si llegan a preguntar, porque aquí yo tengo que en la sangre va a haber una hiperbilirrubinemia conjugada, que fue lo que les dije ahorita. Si llega a preguntar, bueno, ¿y cómo pasó del conducto biliar a la sangre? Entonces, resulta que entre la bilis y la sangre hay una barrera, hay unas uniones estrechas en la parte apical de los hepatocitos. Entonces, cuando hay una obstrucción biliar, precisamente por esta fibrosis que se generó, esta presión intrabiliar, es decir, dentro del conducto, pues va a aumentar y vence esa resistencia de esas uniones estrechas. Entonces, esa es la forma por la cual esto puede llegar a la sangre. Y entonces, pues ya lo que hace es que yo tenga la ictericia, y la ictericia pues se presenta mayoritariamente en los tejidos de mayor número de fibras elásticas, que es esa coloración amarilla que vemos, digamos, en las mucosas, en las conjuntivas, ¿ya? Bueno, la diarrea. Entonces, bueno, al yo obtener esta obstrucción biliar, eso va a hacer que haya una interrupción en los ácidos biliares que van a llegar al intestino delgado. Entonces, ¿dónde tengo la diarrea? Entonces, sabemos que esa parte, revísenla muy bien, lo de la emulsificación de las grasas, porque eso, mejor dicho, jodió con eso. Entonces, resulta que cuando ustedes saben que la bilis, cuando llega al intestino delgado, lo que va a hacer es emulsificar las grasas para que luego vengan las fosfolipasas, las lipasas y demás, para poder que esto quede en partículas mucho más pequeñas y que en el intestino se pueda absorber. Pero resulta que como la bilis no está llegando o está llegando de manera muy ineficiente, precisamente por esta colangitis, colestasis y fibrosis, entonces esa emulsificación de las grasas no va a suceder. Él ahí yo estoy casi segura que les va a preguntar que cómo se emulsifican las grasas. Entonces eso está en el documento. Entonces resulta que va a haber una mala absorción, porque el intestino, esas moléculas tan grandes, pues no las va a poder absorber. O sea, ahí tendríamos una mala absorción. ¿Y qué me va a ocasionar eso? Heces pálidas, ¿por qué? Porque no hay bilirrubina y la bilirrubina es la encargada de darle la coloración a las heces. Y también voluminosas, pues porque no, o sea, no se están absorbiendo y simplemente hay una acumulación de estos desechos. Malolientes, ¿por qué?
porque hay una fermentación por parte de las bacterias y entre ese entorno que hay ahí, pues está el triptófano, que sabemos que también viene de la dieta, que es el triptófano, es un aminoácido, y cuando se descompone y está como presente en toda esta fermentación bacteriana, él es el que le genera el mal olor a las heces. Eso no nos lo dicen en el ABP, pero simplemente uno llega a esa conclusión porque es que si no hay emulsificación de las grasas, lo que vamos a tener es una esteatorrea, que eso ya lo vimos en un ABP. Entonces, esto es esteatorrea. Listo. Entonces, esto hace que haya solutos osmóticamente activos en el lumen, es decir, hay más solutos, de lo que debería haber en el lumen intestinal, y entonces eso hace que la presión osmótica en el lumen aumente. Esta va a aumentar. Recordemos que la osmosis es un movimiento pasivo de agua a través de una membrana semipermeable de una zona de mayor concentración de solutos de una zona de menor concentración de solutos a una de mayor concentración. Porque puede preguntar también eso. Me acabo de dar cuenta que tu diarrea está justificada casi igual que la mía. Y entonces agua por osmosis desde la sangre y tejidos. Entonces va a llegar agua precisamente por esta diferencia de los gradientes de concentración y van a llegar hacia el lumen intestinal. Y esto es lo que me va a generar la diarrea. Dios mío, ¿qué más? La fiebre. Bueno.